de las nubes y llévalo a la fábrica donde tú trabajas. Todo tiene su tiempo. Un programa de la Iglesia del Señor Apostólica. Saca a Dios de los templos. Todos los domingos de 22 a 23 horas. Todo tiene su tiempo. Porque Dios no es un Dios muerto. Y si pensáis que Él está muerto, equivocados, equivocados, equivocados están. Porque amo a mi Señor y yo respondo de gusto a mi Señor. Me preguntan por qué amo a mi Señor. Muy buenas noches, aquí comienza Todo Tiene Su Tiempo, un programa de la Iglesia del Señor Apostólica. Aquí les habla siempre, como cada día domingo, Cristian Oyarzo. Hasta que Dios nos diga otra cosa. Sí. Dios te bendiga, hermano Pedro Chihuahua Rauque, Sebastián Oyarzo Ojeda. Dios le bendiga, hermanos. Dios te bendiga, hermano Cristian, hermano Pedro y todas las personas también que nos están escuchando en esta hora, que nos están viendo también. Les envío un cariñoso saludo a todos, hermanos, amigos de nuestra iglesia, mis compañeros de trabajo que también nos estuvieron escuchando en la vez que le envié el saludo también. Qué bien. Y así que un abrazo para ellos, que Dios les bendiga. Le envío un saludo también a mi familia, a mi esposa Jacqueline Vargas, a mis hijas Francisca, Emilia, Lucero y Belén, que en esta hora también me están mirando. Muy bien. Un abrazo para ellas también, para mis papás también, Alberto, Lidia, que Dios les bendiga, mi suegra Cecilia, que todos los días domingos también nos escucha, así que un abrazo para ella y todas también las personas que nos están siguiendo en los diferentes lugares donde se escucha Radio Polar. Muy bien, sí. Así que Dios les bendiga grandemente. Gracias, Sebastián. Dios te bendiga, Pedro Chihuahua Rauque. Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Muy contento de poder estar un domingo más. Pedro, ¿eh? Sí, un domingo más. El tiro marca la diferencia. Bien, Pedrito, bien. Ya, no te interrumpimos. Se picó por lo que le dijeron. Ya. Ahora retomamos. Un saludo para ustedes. A ustedes les voy a hablar, a las personas que están escuchando y mirando este programa. Un saludo muy especial, como siempre, a nuestros hermanos de la Iglesia del Señor Apostólica, a nuestros pastores, pastor Adán Raí, la pastora Mirta Valenzuela, que Dios mucho les bendiga. El día de hoy quiero enviar un saludo a mi familia, a mi esposa María Elena Carajal y a cada una de mis hijas, Elizabeth, Camila, Neney y Nicole, porque tengo saludos muy especiales. El primero, mira, esta semana que pasó fui a la casa de mis papás. Ya, a ver. Y me estacioné al frente de mis papás. Mira. Y en eso salió el vecino que está al frente y yo dije, la típica, así que me corra algo. Y me corra. Y me dijo, oiga, o sea, siempre te dice lo mismo. No. Lo que pasa es que yo dije, me va a decir que me corra, seguramente va a salir. Y me dijo, oiga, ¿sabe que lo veo todos los domingos? Qué bien. Envíen un saludo. Yo digo, sí, por supuesto. Me dijo, envíen un saludo a Mancilla. Así me dijo, que le envíe un saludo a Mancilla y a su esposa. Ellos viven en la calle Los Petreles, en la Avenida Uchales. Cortito y preciso. Sí, así me dijo. Dijo, yo voy a saber que el saludo es para mí porque yo quiero mi saludo. Muy bien. Así que el Señor mucho le bendiga a usted, vecino Mancilla, vecino de mi mamá. Y tengo otro saludo muy especial. Muy bien. Para mis compañeros de trabajo. Que hoy día estuvimos conversando el día de ayer y le dije que hoy día me mirara porque quería enviar un saludo especial. Excelente. Mira, tengo para David Martínez. Ya. Camila Benavides, Alex Sangüesa, Don Luis Viles, para Manuel López, para Mario Mancilla, Sergio Carrasco y Francisco Vero. Ellos son mis compañeros de trabajo de la empresa donde estoy trabajando, que es IMPA. Que el Señor mucho les bendiga a ustedes, amigos y compañeros de trabajo. Y es verdad, yo estoy acá en la radio, no soy pastor, porque Claudio me ha dicho que era pastor, yo digo, no soy pastor y ojalá Dios lo quiera. Un abrazo a todos, que el Señor les bendiga. Dios te bendiga, Pedrito, muy bien, por los saludos, entonces, saludamos entonces a Mancilla. Sí, al vecino Mancilla. Vecino Mancilla, Dios le bendiga. Sí. Él sabe. Él sabe, dijo, yo voy a saber que el saludo es para mí. Dijo. Muy bien, muy bien. Vamos a ir de inmediato, Sebastián, Pedrito, con nuestros auspiciadores, quienes con la ayuda de nuestro Dios hacen posible que este programa por más de 13 años pueda salir todos los días domingo hasta sus hogares. Contamos con el auspicio de estos empresas, negocios, puestos y colaboradores también que aún en los tiempos de dificultad como fue el año 2020 se mantuvieron algunos a la deriva un poquito, pero finalmente lograron mantenerse colaborando. ¿Por qué? Porque Dios bendice. Sobre todo si bendicen a la obra de Dios, Dios retribuye.
Sí, y el aporte de nuestra iglesia también, que es muy importante. Muy bien. El aporte también que nosotros recibimos de nuestra Iglesia del Señor Apostólica, más estos auspiciadores hacen posible que este programa, por más de 13 años, ya estamos a poco, Sebastián Pedrito, de cumplir 14 años. Y hay una promesa que no nos hemos olvidado. Del año 2020. Sí. No sé cómo se hará eso, pero está la promesa y nosotros con Pedro para esas cosas tenemos memoria. ¿Sí? No, como dice mi hija, las promesas se cumplen. Muy bien. Así que, ya sabes, Sebastián. Se me fue. De ahí viene la promesa, muy bien. Vamos a ir entonces con nuestros auspiciadores, quienes con la ayuda de nuestro Dios hacen posible que este programa Todo Tiene Su Tiempo pueda salir todos los días domingos hasta sus hogares. Este es el Cristo que Dios predica y no me da. ¡Sí, Señor! ¡Eso es! Funeraria Jesús Nazareno, ubicada en Martínez Aldunate 1615. Contamos con modernas carrozas fúnebres, traídas desde Estados Unidos y España. Convenios con INP, todas las AFP, aseguradoras, Dipreca, Capredena, etc. El teléfono es el 612-2689-76. No lo olvide, Martínez Aldunate 1615, en el barrio 18 de septiembre, Funeraria Jesús Nazareno. Comercial y carnes de la Patagonia Limitada es Carnicería Villa Olvido. Las mejores carnes de la Patagonia. Errázuriz 401, esquina Avenida España. El teléfono es el 612-2298-85. La atención de lunes a sábado, por la mañana de 9 a 13 horas y por la tarde de 15:30 a 20:30 horas. Los domingos también tenemos atención. Mediodía por la mañana de 10 a 13 horas. Errázuriz 401, en Punta Arenas. Carnicería Villa Olvido. Comercial de deportes y música, Casa Cueva. Más de 50 años al servicio del deporte, la música y la entretención. Aquí podrá encontrar maquinaria para ejercicios, trofeos, instrumentos musicales, etc. Su dirección, Boris 615 y el teléfono es el 612-2292-84. En el centro de Punta Arenas. Comercial de deportes y música, Casa Cuevas. Peluquería estilista profesional Maricel, especialista en pisos, mechas, colorimetrías, cortes de mechados para lolos y lolas. Calle Cluípico 1202, el teléfono es el 612-223326. La atención de lunes a sábado de 14 horas en adelante. En el barrio Playa Norte, peluquería estilista profesional Maricel. Tiendas Altamiros, perfumería, bazar y vestuario. Casa Matriz José Nogueira 1117, sucursales Bories 932, Colón 643, Ignacio Carrera Pinto 675 y José Nogueira 1168. El teléfono es el 612-224520. En Punta Arenas, Tiendas Altamiro. Constructora Maranata Spa. Asesoría y construcción a cargo de profesionales. Ofrecemos un servicio completo, técnico con atención y asesoría a sus requerimientos en todo tipo de construcciones y consulta. Llámenos y contáctenos para coordinar una visita. El teléfono es el 995-367600. En Punta Arenas, constructora Maranata Spa. Estábamos con nuestros auspiciadores, quienes con la ayuda de nuestro Dios hacen posible, como decíamos en el bloque anterior, que este programa Todo Tiene Su Tiempo pueda salir todos los días domingos hasta sus hogares y podamos también compartir lo que es el mensaje de la palabra del Señor. Palabra de Dios que transforma, transmite una paz, transmite esperanza, alegría, la palabra de Dios.
fuerza. Fuerza, sí, muy bien. Porque si bien es cierto, muchas veces la palabra de Dios, no muchas veces, en todo momento la palabra de Dios nos muestra nuestra condición porque nos alumbra. Eso dice la misma Biblia, en el libro de los Salmos, que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera en nuestro camino. Dos cosas. Sí. Y esto yo siempre me recuerdo cuando uno anda en el campo, cuando uno va por la parte de ahí de San Juan o más allá, y uno va a acampar de repente y en la noche se termina la luz. ¿Qué hace uno con sus linternas? Uno alumbra el camino, pero no basta con alumbrar el camino, sino que también hay que alumbrar donde uno va pisando, porque por ahí hay excremento de vaquita, ¿cierto? Entonces uno tiene que saber bien dónde va a ir pisando, por ahí puede haber una poza. Entonces, no tan solo nuestras lámparas, cuando encendemos nuestras linternas, alumbren el camino, sino también dónde vamos pisando. O sea, son dos cosas. Y esto es lo que cumple la palabra del Señor. Nos muestra el camino, pero también nos alumbra dónde vamos caminando. Si es que vamos caminando en un camino fangoso, sucio, si estamos pisando excremento o no, si estamos en la mugre o si estamos en la limpieza, la palabra de Dios nos muestra eso. Y muchas veces es incómodo cuando la palabra de Dios nos alumbra, o más bien dicho, alumbramos, y vemos que no estamos pisando en un lugar más o menos sólido, sino que en un lugar que no conviene, estamos embarrados, nuestros pies se ensucian, ¿cierto? Sí. Eso hace la palabra de Dios, nos alumbra. Y muchas veces porque nuestra naturaleza del ser humano es pecaminosa. Entonces, por naturaleza siempre tendemos a ir al pecado. De continuo al mal. De continuo al mal. Es como una rama, por ejemplo, tú de repente te molesta, la rama tú la doblas hacia un lado, la tratas de amarrar para que no te siga estorbando, pero si a esa rama tú le sacas ese nudo que le hiciste, vuelve a su lugar original y te vuelve a estorbar. La Biblia hace referencia a esto en que los seres humanos, si me ayuda Sebastián, somos como... ¿Cómo se llaman los animales que tienen manchas? El leopardo. El leopardo. Somos como el leopardo, que por más que se le quieran quitar o borrar esas manchas al leopardo, siempre va a tener esas manchas porque la tiene por naturaleza. O también dice la palabra del Señor que nos compara con el perro que vuelve a su vómito. Así dice la Biblia. Así de fuerte. Así de fuerte. O como la puerca lavada. Es decir, un cerdito lavado, tú lo puedes lavar, pero su naturaleza es el barro. Por naturaleza va a volver al barro. Le gusta ensuciarse, le gusta revolcarse en el barro, le gusta revolcarse y estar bien cochinito. Por eso aquí lo conocemos como chanchito, ¿cierto? Sí. Aquí en Chile, no sé en otras partes, pero aquí lo conocemos como chanchitos y son muy ricos. Entonces, la Biblia hace referencia a esto precisamente porque nosotros, nuestra naturaleza es así. Sí. Podemos intentar hacer lo bueno, podemos intentar llevar un buen camino, pero por naturaleza volvemos nuevamente a fallar, a pecar todos. Yo, ustedes, los que nos están mirando, volvemos nuevamente a fallar. Esa es nuestra naturaleza. Sí, y eso es algo que nos viene de paquete con nosotros. Nosotros, cuando Dios nos formó, cuando Dios creó al hombre, al primer hombre que fue Adán, Dios lo creó perfecto. Claro. Lo creó un ser íntegro, un ser sin pecado, un ser eterno, un ser que no tenía acceso a la muerte, no tenía muerte. El primer hombre que fue Adán no tenía muerte, era un ser inmortal, claro, eterno, para siempre. Así lo hizo Dios. Así lo hizo Dios, perfecto. Y lo hizo ahí vivir en el huerto del Edén. Después le hizo una ayuda idónea, que fue Eva, que fue su esposa, con la que tuvieron hijos, pero ellos ¿qué hicieron? Desobedecieron. Sí. Dios le dio la instrucción y ellos desobedecieron, y por consecuencia entró el pecado en el hombre y la muerte. Y eso conllevó a la muerte, y eso pasó, como dice la Escritura, a todas las generaciones, hasta nosotros que estamos hablando aquí. Y los que vienen. Y los que vienen, claro. Por eso dice que uno solo no puede hacer esas cosas. Tratar de enderezar su vida, tratar de quitar algo malo que estemos haciendo en nuestra vida. Dice que nosotros con nuestra fuerza, o sea, puede haber alguna excepción, sí, pero no es la regla general. Claro. Nosotros
vamos a hacer de continuo el mal. El que miente puede decir que no, hoy día no voy a mentir, hoy día no voy a mentir, pero de repente va a caer. Claro. No, y de hecho la Biblia dice que no existe ninguna obra que el ser humano pueda hacer que alcance el favor de Dios. No, claro. Es más, dice que nuestras justicias o las obras de nuestra justicia son para Dios como trapos de inmundicia. Y eso es tremendo, por saber de que toda ofrenda que el hombre quiera ofrecer por su propia voluntad para alcanzar el favor de Dios, para Dios es algo aborrecible. Claro. Algo que no tiene aceptación. Claro, para que la gente entienda, ¿cierto? Lo que dices tú, Sebastián, es como cualquier cosa que nosotros hagamos como para tratar de agradar a Dios, ¿cierto? No alcanza. Exacto. Bien dice la palabra, lo que tú citas, para Dios es como un trapo de inmundicia, porque el único sacrificio agradable a Dios es el sacrificio que hizo Jesucristo. Ahora, esto no quiere decir que nosotros vamos a andar haciendo el mal porque, bueno, a Dios no le importa. Sí, a Dios sí le importa. No alcanza esto para la salvación de nuestra vida. Pero sí, Dios nos llama a tener una buena conducta, a tener un buen comportamiento, a respetar a nuestras autoridades, a no matar. Todo lo que nos manda el Señor es bueno, provechoso. Sí. Si las sociedades siguieran estas reglas que están en la palabra de Dios, en la ley de Jehová, sería muy distinto y no estaríamos llorisqueando como lo hacemos hoy día las sociedades en el mundo. Que todo el mundo estamos llorando porque nos falta esto otro, no hay justicia, no hay equidad, y estamos siempre llorisqueando porque siempre algo nos falta. Si siguiéramos la ley de Jehová, esto sería muy distinto, este mundo sería muy distinto. Pero estamos en este sistema. Sí, y de hecho qué importante es lo que dices tú, porque si la sociedad se inclinara a Dios y no centrara su mirada tanto en el hombre, porque hoy día esta sociedad... ¿Cómo es eso? Hoy día esta sociedad es una sociedad humanista, Claro. donde el hombre es lo más importante de todo, donde todo se centra en el ser humano, en el hombre, todo es el hombre, y nadie quiere tomar en cuenta lo que Dios dice. Y eso es lo que ha traído a la decadencia, a la raza humana, al ser humano en general, y que cada día se vaya hundiendo más. ¿Por qué? Porque el hombre por su propia cuenta quiere alcanzar ser algo en la vida, Claro. o ser algo en la sociedad. Claro. Y la Biblia dice que aquel que no toma en cuenta en consideración a Dios o no toma en cuenta el consejo de Dios está perdido, o sea, está fuera Claro. de cualquier bendición. Como bien decías tú, Pedro, ¿no es cierto? Nadie puede hacer las cosas por su propia cuenta porque va a fracasar. Por más buenas intenciones que tenga de hacerlo. Porque toda la sociedad está pendiente ahora de las nuevas autoridades que van a venir, que lo van a hacer mejor, que están prometiendo otras cosas. Y esto lo hemos visto por Pero décadas, por años, por siglos. por años que se viene, que toda la persona que se postula a un puesto político promete lo mejor. Puede tener las mejores intenciones, pero otra cosa Claro. es estar ahí y intentar hacer algo. Yo personalmente creo que estas personas que se postulan a los cargos realmente tienen buenas intenciones, tienen las mejores intenciones. De hecho, he conversado con algunos amigos que van a postulaciones y me cuentan sus proyectos y es extraordinario. Pero hemos visto por décadas, por siglos, que siempre se mantiene igual el estado social. Hay siempre inconformismo, siempre hay algo que falta, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Y eso es lo que nos dice hoy día la palabra del Señor, que vamos a escuchar en este día de labios de nuestro pastor Adán Raín, quien nos trae la palabra del Señor. Si usted quiere, puede también escribir. Hace un momento estaba saliendo ahí en pantalla el número de WhatsApp, el más 569 95663108. Usted puede enviar sus mensajes, solicitudes de oración, saludar, etcétera. Vamos a ir con la palabra del Señor. Proverbios capítulo 3, versículo 5 y 6. En el nombre del Señor dice de la siguiente manera: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Oremos. Dios eterno, te damos gracias por este tiempo que nos entrega de escuchar tu santa palabra. Abre nuestra mente y nuestro corazón para que nuestro oído esté atento a lo que tú tienes para nosotros.
Gracias por la bendición que viene de lo alto, que viene del cielo y nos habla en esta tarde. Te pedimos que saques todo pensamiento oscuro, todo pensamiento vano, humano, apártalo, para que esta palabra pueda ingresar en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios tiene el control de todas las cosas, pero siempre va a estar la duda de nuestra parte. La Biblia dice que cuando le pidamos al Señor algo, le pidamos pero sin dudar nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que viene y va, que viene y va. Por eso muchas cosas no hay respuesta del cielo para nosotros, respuesta de Dios, porque dudamos mucho de lo que Dios puede hacer en nuestra vida y en nuestro tiempo. Entonces, tenemos que superar estas dudas. Por ejemplo, en la Biblia hay algo maravilloso cuando el apóstol Pedro, discípulo de Jesús, había una tormenta muy grande. Ellos pensaban que se iban a hundir. El apóstol Pedro era un pescador, un hombre con experiencia en el mar. Sin embargo, junto con sus hermanos, todos ellos tuvieron mucho temor. Me imagino cómo eran las olas y cómo esa barca de madera se habrá movido por lado y lado y cómo el agua habrá entrado, que tuvieron miedo, que gritaron: Señor, sálvanos. ¿Cómo habrá sido ese momento tan difícil? Y Jesús dice en la Biblia que vino caminando sobre las aguas. Él apareció. Entonces, Pedro, con ese ímpetu que él tenía, porque Pedro siempre le creyó al Señor, dudaba, pero le creía, ¿no? Y Jesús lo llamó y Pedro saltó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas, tal como Jesús empezó a caminar. Pero hubo un momento cuando Pedro se empezó a hundir y gritó: sálvame, Señor, que perezco. Empezó a hundirse. ¿Por qué ocurrió esto? Esto sucedió porque Pedro quitó los ojos, quitó la mirada de Dios. Muchas veces nosotros quitamos la mirada de Dios, nos apartamos, dudamos y nos empezamos a hundir. Entonces Pedro caminó. Miren la experiencia que tuvo el apóstol, ¿no? Caminó sobre las aguas. Usted no sé si se ha probado caminar, pero uno tiende a hundirse. Dios probó un milagro grande ahí, pero él apartó sus ojos del Señor. Es decir, dudó. Y por eso la palabra que Dios nos entrega en esta tarde: fíate. Primera parte: fíate de Jehová de todo tu corazón. Fiarse es confiar. Fiarse significa tener la capacidad de poder compenetrarme en lo que estoy haciendo y creer confiadamente que eso sí va a acontecer. Y la Biblia nos dice que te fiemos, que confiemos en Jehová. Dice, de todo tu corazón, es decir, sin dudas. Y aquí viene la palabra: no dudemos de lo que Dios ha prometido. Si Él ha prometido que va a estar con nosotros siempre, aún en este proceso que estamos viviendo mundialmente, es porque Él lo va a estar. Dios no miente como nosotros, Dios no falla. Dios es un Dios único. Dice la Biblia que Él es inmutable, es decir, Él no cambia. No es como nosotros, que nosotros tendemos a olvidarnos de lo que prometemos o no. Hacemos promesa y pronto ya estamos rompiendo las promesas. Decimos: voy a asistir, voy a participar, voy a hacer esto, pero pronto nos olvidamos. Ya tenemos otra situación y hacemos lo otro y no hacemos aquel compromiso para lo cual estábamos y lo habíamos confirmado. Entonces, fíate de Jehová. Hay una condición: fíate de Jehová de todo tu corazón. Si confiamos en el Señor con todo nuestro corazón, es decir, sin dudar nada, sin pensar: es que no sé si resultará,
mira, nos falta la economía, me bajaron el sueldo, mis hijos se fueron de mi casa, mi matrimonio no sé qué va a ocurrir, está naufragando. Pero ahí no estamos confiando en el Señor, estamos confiando en las circunstancias. Porque Pedro, ¿qué dice la Biblia? Que Pedro se fijó en el viento. Pedro miró lo que había alrededor porque sacó la vista de quién debía confiar, en Jesucristo. Si tú colocas tu confianza en el Señor, en Jehová, Dios de los ejércitos, en el Creador, entonces tu mundo va a cambiar, tu vida va a ser distinta. Fíate en Jehová de todo tu corazón. El apóstol Pedro, el discípulo Pedro, sacó su mirada. ¿De quién? De Jesús. Miró las olas, miró el viento, miró el mar, miró las circunstancias. Nosotros muchas veces miramos las circunstancias y uno dice, no, creo que me resulte esto. Me siento mal porque quizás no ocurra como pensaba que iba a ocurrir. Pero si colocamos nuestras situaciones personales, si colocas tu futuro, si colocas el día de mañana, si colocas en la hora siguiente tu confianza en el Señor, entonces va a ocurrir algo maravilloso. Porque va a empezar a suceder aquello para lo cual Dios te entregó, te dio y te capacitó de sabiduría. No te apoyes, dice la Biblia, segundo lugar, no te apoyes en tu propia prudencia. A eso nos referíamos recién. No nos apoyemos en nuestro conocimiento. No pensemos que con lo que sabemos va a estar bien. No, yo estudié para esto, entonces va a resultar muy bien. Un constructor podría decir, no, yo estudié, tengo experiencia, sé cómo van estos materiales puestos acá, así que esto me va a quedar bien. No te apoyes en tu propia prudencia. Una persona que trabaja y tiene un emprendimiento dirá, menos mal que tengo esta capacidad. Por lo tanto, sé que me va a ir bien. Tengo unos contactos, ya me dieron tantos mensajes y por lo tanto me va a ir bien. No te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propio conocimiento. Es decir, confía, por eso dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. O sea, no con algo pequeño, sino con todo tu ser. Confía completamente en el Señor. Tienes un viaje que hacer, tienes un compromiso que tienes que cumplir. Fíate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu conocimiento. Quizás estás iniciando algo que has sentido en tu corazón de hacerlo. No te apoyes en tu propia prudencia, hazlo. Has sentido en tu corazón que tienes que entregar un beneficio para un huérfano, para una persona humilde, para acompañar a las personas que están sufriendo, a los ancianos, aquellos que no tienen nada. Has sentido eso, pero dice, no, es que este dinero que tengo, lo tengo que usar mañana en esto otro. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio conocimiento. Si nuestro conocimiento es vano, nuestro conocimiento perece. Este es un tiempo donde deberíamos apoyar a personas que no tienen nada. Y aunque entreguen otro tercer retiro del 10%, hay personas que no tienen aquello en las AFP o no han estado cotizando, por lo tanto tampoco van a recibir. No te apoyes, no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino que podamos tener ese conocimiento de Dios. Sigue diciendo el Proverbios capítulo 3, versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Por qué te va bien? Porque eres profesional. ¿Por qué te va bien? Porque has cumplido, porque eres responsable. No, reconócelo en todos tus caminos. Si nos va bien, es porque Dios ha puesto su gracia. Es porque Él ha sido bueno.
y maravilloso. Se ha orado mucho en estos tiempos para que Dios tenga misericordia de nuestro planeta. Nuestro planeta, nuestra tierra está enferma. Hasta las... Muy bien, lindo el mensaje de la palabra del Señor. Estábamos escuchando y también comentando aquí en el interno cómo Dios nos habla de distintas maneras, en distintos tiempos. Precisamente lo que hablábamos en un comienzo, nos encamina, nos muestra el camino. ¿Y dónde estamos pisando? ¿Estamos pisando nuestra propia prudencia o estamos mirando a Dios? Ahora, el mensaje del Señor, como comentábamos, nos está diciendo, Dios nos ha dado prudencia, nos ha dado inteligencia, nos ha dado sabiduría. Dios no nos está diciendo que eso lo dejemos de lado, sino que no dejemos de mirar al Señor y que nos apoyemos 100% en estas cosas que son anexas. Dios nos ha dado inteligencia, nos ha dado prudencia, nos ha dado capacidades, pero no dejemos de mirar al Señor. En todas las cosas que emprendamos. En todo lo que emprendamos, claro. O lo que nos pueda pasar. ¿Cierto? Aquí estaba el ejemplo de cuando Pedro caminó sobre el mar. Caminó sobre el mar, un hecho extraordinario. Claro. Pero ¿qué es lo que pasó? Se empezó a hundir porque empezó a mirar las olas y no al Señor, que estaba adelante. Ahora, no sería natural si yo no tuviera miedo. Nadie a mí me puede decir no tengas miedo. No, imposible. Es parte de nuestra naturaleza el sentimiento de temor. Vamos a vivir situaciones adversas y vamos a sentir muchas veces quizás la adversidad. Vamos a tener temor. Pero el mensaje que nos decía aquí el Señor es que nos dejemos de mirar al Señor. Vamos a tener miedo, sí, pero en medio de ese miedo, ahí está el Señor. Lo que dice el Salmos 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, voy a andar en el valle de sombra y de muerte. Pero ahí está el Señor. Claro. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. O sea, vamos a tener estas cosas. Pero el mensaje, según lo que nos decía aquí el Señor, no dejemos de mirar al Señor. Claro. Él tiene el control. Nos dice que sí miedo vamos a tener ante la adversidad, ante las cosas, ante los problemas. Quizás nos vamos a achacar, pero esa mirada no tiene que salir de Dios. No tiene que salir de Cristo la mirada. La confianza. La confianza. La confianza en que Dios tiene el control de todo. Pero eso no significa que no vaya a tener temor. Porque una cosa es tener miedo y otra cosa es ser cobarde. Es ser cobarde. Son dos cosas muy distintas. Que son sutiles, porque de repente a ti te dicen, miedo, ¿tienes miedo? Sí, pues es parte de nuestra naturaleza tener miedo. Ahora, ¿dónde está lo malo? Cuando yo me quedo en el miedo. El ejemplo que dabas de los ejércitos cuando van a la guerra. Los soldados cuando van a la guerra, antes de muchos lloran, generales lloran, almirantes lloran, pero no se quedan en el llanto, siguen adelante. ¿Por qué? Porque el temor es algo natural en el ser humano. Vamos a tener miedo, por supuesto. Vamos a tener temor, por supuesto. Pero en el mismo caso que citas tú, Pedro, los soldados, los almirantes, los marinos, lo que sea, ¿cierto? Van a la guerra, tienen miedo, tienen temor, corren lágrimas por sus ojos porque a lo mejor van a perder la vida, sus familias van a quedar ahí. Pero avanzan. ¿Por qué? Porque una cosa es el miedo y otra cosa es la cobardía. Y ahí está la sutileza. A pesar de eso, avanzan. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. Aflicciones en esta vida vamos a tener. Todos. Problemas, todos, usted, yo, todos vamos a tener aflicciones. Y el miedo es parte de la naturaleza. Pero el Señor está ahí, teniendo todo el control de todas las cosas. Vamos a tener confianza. Uno cuando va a la guerra tiene la confianza de que va a ganar, si no, no va. Claro, no, para eso nos quedamos. Claro, sabe que puede salir herido, pero tiene la confianza de que va a ganar. Aquí es lo mismo. Uno va adelante, pero sabe que va a ganar. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control. Pero ahí está el mensaje. Fíate de Jehová. Fíate de Jehová. Entrégate al Señor.
Él tiene el control, Él tiene el dominio, el imperio de todas las cosas. Vamos a tropezar, vamos a tener dificultades, pero ahí está el Señor. ¿Tú tienes una palabra? Sí, mira, justo lo que tú estás diciendo, que todo depende en la actitud que uno toma, la predisposición, la actitud que uno toma frente a las adversidades de la vida, porque las adversidades están y van a estar ahí. Y la Biblia habla de eso, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Esa es la palabra. Claro. Que, claro, están las situaciones adversas, las aflicciones, las angustias, las tribulaciones, todos los problemas y los procesos que tenemos que llevar en esta vida, pero eso no nos puede destruir. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está puesta en Dios. O detener, claro. Debemos seguir avanzando. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No que quedemos ahí. Porque ahí es donde viene el pecado, donde viene la tribulación, donde viene la angustia, donde viene la destrucción del ser humano, cuando el hombre se queda ahí, en la situación, y se queda. ¿Cuántas personas el año que pasó están llegando mensajes? Pueden enviar sus mensajes al más 569-9566-3108. Están solicitando oración. Ya vamos a ir con los mensajes. ¿Cuántas personas vivieron situaciones adversas durante el año 2020? Que fue un año trágico, crítico, de mucha incertidumbre, tanto en lo económico como en lo espiritual, como en la vida misma. Saber si te va a tocar esto, si te vas a quedar, si te vas a ir. Una incertidumbre total. Pero ¿cuántos, a pesar de haber vivido una situación adversa, siguieron adelante? Aún con el miedo, aún con el temor de me quedo o no me quedo, me iré o no me iré. ¿Cuántas personas tuvieron la enfermedad, pero aún así siguieron adelante? Marcharon, avanzaron. Y a eso es lo que nos llama el Señor. Vamos a tener miedo, vamos a tener temor, pero avancemos. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos renueva la fuerza. Y como tú dices, el que tiene el control de todo. Y si por X motivo nosotros tenemos que partir del escenario de esta vida, es porque Dios sabe que es lo mejor. Claro. Aunque uno, a veces, obvio, que uno como persona no quiere que sus seres queridos partan. Claro. Pero si tiene que partir alguno, es porque Dios así lo estipuló. Ahí radica la soberanía, la plenitud de Dios, que Él tiene el control de todo. De todas las cosas tiene el control del Señor. O sea, no hay nada que se le escape a Dios. Porque, vuelvo a repetir, situaciones vivimos, incluso a lo mejor hasta la muerte, pero a eso nos llama Dios, porque en medio de la tempestad, ¿quién fortalece? Dios. El mismo Jesús, si alguien tiene duda del Señor, el mismo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, cuando Él estaba próximo a ser crucificado, en la noche anterior Él estaba en un huerto orando, en un huerto que se llama Getsemaní, estaba orando al Señor. Y dice la palabra del Señor que Él tenía mucha angustia. Sí. Mucha angustia. Incluso me gustaba lo que una palabra, Él llama a sus discípulos más cercanos, de confianza, y les llama a que oren junto con Él. Sí. El Señor, cuando estaba orando, dice la palabra del Señor que empezó a sudar como gotas de sangre. No gotas de sangre, como gotas de sangre. Porque había angustia. Sí. Mira, o sea, estamos dando el ejemplo de nuestro máximo referente, de Cristo. Y le dice al Señor: Señor, si es posible, que pase de mí esta copa. La angustia lo había envuelto. La tristeza. La tristeza, porque él iba a tener que por un tiempo separarse de su Padre. ¿Podrías explicar de su qué presencia significa que pase de mí esta copa? Era precisamente toda esa tribulación que él iba a tener que vivir. El separarse del Señor, el tener que recibir, el llevar la carga de la humanidad, el pecado de la humanidad, iba a ser puesto sobre sus hombros. El pecado de la humanidad, el pecado tuyo, el mío, el de todos, iba a ser puesto en ese momento sobre él. Y no es que él no quisiera llevar esa carga, sino que él amaba la santidad. Amaba la santidad, amaba la comunión con su Padre. Y
que le coloquen la maldición del pecado sobre sus hombros le separaba del Padre. Porque Dios no tiene relación con el pecado. Y en ese momento Cristo iba a llevar los pecados de todos los seres humanos. Y de eso Cristo no quería beber de esa copa. Sí. Entonces, Señor, si es posible que pase de mí esta copa o esta situación. Pero dice la palabra del Señor que no hubo respuesta. ¿Y el Señor qué hace? Sigue adelante, pero bueno, que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Y se cumplió lo que estaba establecido. Fue a la cruz, la maldición del pecado fue sobre sus hombros, fue crucificado, muerto, sepultado. Todo eso lo vivió el Señor, pero Él podría haberse quedado en el miedo. Pero avanzó, sabía lo que le iba a pasar, pero avanzó. Ahí está la diferencia entre un miedoso y un cobarde. Perdón, entre un valiente y un cobarde. Todos tienen miedo. El común denominador de cualquier ser humano es el miedo. Todos tenemos miedo. ¿Dónde se producen las diferencias? En los que se quedan y en los que avanzan. Sí. Ahí se produce la diferencia. ¿Te quedas en la tribulación? ¿Te quedas en el problema? ¿Te quedas en la adversidad o avanzas? Cristo avanzó. Sí. Y eso es lo que nos enseña Dios. Que a pesar de todo, Él tiene el control. Mire, si Jesús no hubiera avanzado, si Jesús no hubiera ido a la cruz. Es más, precisamente en base a lo que estamos hablando, Sebastián Pedrito, dice la palabra del Señor que el mismo Dios envió un ángel. Para que consuele. Sí, para que lo fortalezca. Para que lo fortalezca, para que toque a Cristo, para que toque a Jesús y lo fortaleciera en medio de esa situación adversa. Lo fortaleciera. Y de hecho fue así, envió a ese ángel para que le toque y lo fortaleciera, y el Señor fue fortalecido. Es lo mismo, la misma figura pasa con nosotros aquí en la tierra. Muchas veces podemos tener angustia, podemos tener dificultades, pero Dios es el que nos fortalece en medio de esa dificultad. No es que nunca vamos a tener temor, no es que nunca tengamos miedo. Sería antinatural, es como que si a mí se me muriera mi mamá, yo dijera, no tengo tristeza. La tristeza es parte del ser humano. Claro. Y alguien me puede decir, oye, no estés triste. ¿Cómo no voy a estar triste? El miedo también es parte de la naturaleza del ser humano. Pero ¿dónde se marca la diferencia entre los que se quedan en el miedo y son denominados como cobardes o los que avanzan en medio de esas circunstancias y son denominados como valientes? A eso nos llama Dios. Sí. Y la Biblia dice también que Él es experto. Él es experto en quebrantos, sí, amén. Experto en dolores. No hay quien se le iguale a la expertise que tiene el Señor Jesucristo en cuanto a nuestras debilidades y en cuanto al sufrimiento y en cuanto al dolor. No hay nadie que se pueda comparar con Jesucristo en cuanto a las debilidades que puede experimentar o los dolores que puede experimentar el ser humano. Y esto también me venía al corazón decir esto, que hay personas que quizás tienen el corazón herido. Tienen su alma, su interior tiene heridas, heridas de niño. Heridas de la vida. Heridas de la vida, heridas de niño, le hicieron daño, fueron violentados, fueron de alguna manera fueron abusados, tratados mal en algún momento, y esas cosas quedan en el interior y el hombre no ha sido capaz de exteriorizar eso, y muchas veces el hombre actúa de una forma irracional, de una forma incorrecta, porque atesora eso en su interior. Entonces aquí tenemos un ejemplo referente de cómo podemos salir de esta situación. Y nuestro ejemplo es Jesucristo. Aquel que actúa como actuó Jesucristo puede sanarse, porque dice la Biblia en el Salmo 103 que Él es quien rescata del hoyo tu vida, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y sana todas tus dolencias. Qué lindo es poder tener nuestra confianza en Dios. En el Señor, así es. Estaba pensando eso que Dios te puso en el corazón, Sebastián. ¿Cuántas personas, a lo mejor, como dices tú, han sido en la vida, han sido marcados? Eso lo han llevado, quizás internamente le ha producido amargura y le ha hecho tener un comportamiento en la vida que quizás no era lo que él debía hacer o ella debía hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces esas cosas te cohíben, te marcan, te hieren espiritualmente. Te hieren espiritualmente, te cohíben. Crean raíces de amargura en el interior del hombre. Y vemos de repente personas, siempre esta persona es negativa y dice todo lo ve mal, pero por supuesto porque ha vivido cosas. Ahora el Señor no nos dice que nos quedemos victimizándonos, porque eso ya pasa a ser algo malo. Claro. ¿Qué nos dice el Señor? No te victimices. Está la respuesta, está la salida. Hay cómo salir de aquello, pero si tú quieres seguir victimizándote, vas a seguir en la amargura.
Dios te llama a salir de esa condición, a dar ese paso al frente, a avanzar en el Señor, porque Dios tiene el control de todas las cosas. No sabemos nosotros qué pueda estar usted viviendo, qué haya vivido, pero sí Dios lo sabe, y por eso conduce nuestros labios, el labio de Sebastián, los labios de Pedro, los labios míos, nos conduce para decirle esto a usted, que hay una salida que se llama Cristo Jesús. Él es el vencedor, quien derrotó a la misma muerte. ¿Qué opositor tiene Cristo? ¿La depresión es un opositor para Cristo? No, Cristo venció la muerte. Así es. ¿La angustia es un competidor para Jesús? ¿Es un oponente para Jesús? En ninguna manera. Cristo venció todos los sistemas de este mundo, lo venció. Por eso que Él dice la palabra del Señor, que muere y resucita. Vence la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice el libro de Corintios. ¿O sepulcro, tu victoria, dónde? Cristo venció el pecado, Cristo venció la muerte, y todo lo que tú puedas tener, cualquier impedimento que tú puedas tener, déjanos decirte que Cristo lo venció. Avanza en el Señor, ven a los pies de Cristo. Ahí donde estás, arrodíllate al Señor, o cierra tus ojitos y dile al Señor que le quieres conocer. Hagamos una oración. Sí. Vamos a orar por quienes están hoy día viendo, por quienes están hoy día sintonizando Radio Polar. Todo tiene su tiempo. Dios le va a bendecir en este momento. Usted va a sentir las caricias de Dios. Va a sentir cómo el amor de Dios recorre su cuerpo, cómo recorre su espíritu. Usted lo va a ver ahora en la oración que vamos a hacer. Dios le va a bendecir. Sí. Si quiere acompañarnos en esto, en un acto de fe, vamos a orar por usted que está ahí. Padre nuestro que está en los cielos, usted conoce, Señor, nuestra vida. Desde que nacemos, Señor, el transitar cada momento, incluso los que nos quieren recordar nuestra mente, esos momentos usted los conoce, los sabe y los tiene ahí. Señor, si hay alguien en este momento que está viviendo esta situación, ayúdalo, Señor. Señor, tóquele. Sí, Señor. Tóquele ahí. Ahí donde está, Señor. Sí. Llénele de su presencia, Señor, de su Espíritu Santo. Así es. Señor, obre en su vida. Manifiéstese, muévase, Rey. Usted lo hizo con nosotros, con nuestra amargura. Sí, Señor. Con nuestra depresión. Usted lo hizo. Señor, hoy hay muchas personas mirando. Pedimos de su bendición sobre ellos. Los que han cerrado sus ojitos o los que no se han atrevido a hacerlo, pero creen en su corazón. Señor, bendígales. Sí. En el nombre de Jesucristo, en este momento, pedimos de su bendición para cada uno de ellos. Que su presencia recorra desde su cabeza hasta las partes más íntimas de su ser. Señor, se lo pedimos esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Salvador. Amén. 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 Dios le bendiga, amigo, amiga. Que el Señor le fortalezca. Pedrito, comenzamos a despedirnos ya, aunque nos quedan unos minutos, pero tenemos algunos mensajes que nos han llegado acá. Sebastián, ¿puedes anotar? Bueno, no lo vamos a dejar acá. Soy María Cristina. ¿Te acuerdas, Sebastián? Sí. María Cristina. Estuvimos conversando con María Cristina la semana pasada. Hace años ella nos llamaba, siempre nos llamaba. Yo incluso le reclamé. Le dije, usted, hermana, nos tiene votados. Una hermana que hace años incluso fue a la iglesia. Ella tiene alguna imposibilidad de moverse sola. La llevamos, la acompañamos. Me recuerdo que estuvo en la casa del Señor el pastor Emilio, en su momento oró por ella, María Cristina, y ella pide la oración. Mire, quiero pedir oración para 3 personas: mi mamá, mi primo y yo. Mire, hay una valiente, no se queda en. Y yo le decía a la hermana María Cristina cuando conversamos, usted es valiente, porque no se ha quedado ahí. Cualquiera podría victimizarse, mire, estoy en esta condición. No, ella no, siempre ha sido una luchadora. Sí. Dios le bendiga, hermana María Cristina. Vamos a estar orando cuando tengamos nuestro momento de oración. Hola, buenas noches. Estamos mirando el programa con mi amada esposa, Javier Coliboro. Dios le bendiga, don Javier. También fue a la iglesia esta semana. Sí, don Javier, Dios le bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros también. Patricia Alvarado también nos envía saludos. Bendiciones, hermanos. Me da gusto, don Javier, que también él mira el programa, y fue el martes pasado y el martes antepasado también estuvo con nosotros en la casa del Señor. Buenas noches, soy Margarita y ruego oración por mi mamá Carmen para que mi amado Señor obre en su cerebro, ya que ella
tiene Alzheimer y es muy triste y difícil verla así. Sí, qué difícil. Sí. Qué difícil ver a la mamá, al papá en esta condición. Vamos a orar por esto. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor. Créalo que Dios tiene el control de las cosas. Queridos hermanos en la fe, los saludo con mucho cariño y les pido por favor una oración de misericordia elevada al Señor Jesús para que por medio de Él interceda ante el Padre Dios Celestial por la angustia, incertidumbre que estamos viviendo por esta cruel pandemia, por las personas que están en los hospitales, entubados, luchando por sus vidas. Amén. Señora Sandra, dice, Dios les bendiga, señora Sandra. Vamos a estar orando también por esto y hemos estado orando también por esta situación. Muchas gracias, señora Sandra, por escribirnos y por acompañarnos. Gracias, hermanos, por tan linda oración. Dios los bendiga. La señora Sandra con don Juan Carlos, que estuvimos hablando con ella al final del programa, el programa pasado. Sí. Dios le bendiga, señora Sandra y don Juan Carlos, que también estuvieron con nosotros. Nos dice Martín que nos quedan segundos. Despídase, Sebastián. Sí, yo me despido de cada uno de ustedes, que Dios les bendiga y vengan a los pies de Cristo, que el Señor viene pronto. Que Dios les bendiga. Pedrito. Sí, que Dios les bendiga a todos, una linda semana para todos. Muy bien, si el Señor no viene antes, nos volveremos a encontrar el próximo día de domingo en un programa de Todo tiene su tiempo, un programa de la Iglesia del Señor Apostólica. Que el Señor les bendiga. Chao. Sí. Radio Polar presentó Todo tiene su tiempo, un programa de la Iglesia del Señor Apostólica. Todo tiene su tiempo, un programa dirigido por nuestros jóvenes. Baja Dios de las nubes y llévalo a la fábrica donde tú trabajas. Quita a Dios del madero y grábalo dentro de tu corazón. En Ferretería San Marcos ya están disponibles las cositas